Muy buenos días a todas las personas que se encuentran conectados a esta hora con nosotros. Les damos una especial bienvenida a todas las personas que se encuentran desde Colombia, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Perú, Guatemala, República Dominicana, Paraguay, Venezuela, Honduras, Estados Unidos y México. Agradecemos todos pues por permitirnos este espacio. Vamos a dar inicio a este webinar informativo Enfriando con el Sol, la revolución energética para industrias con sistemas de climatización y frío, a cargo de los ingenieros Andrés Felipe Rueda y Sebastián Gutiérrez Nocua de Génera. Este espacio tiene como objetivo capacitar sobre la integración eficiente de los sistemas solares fotovoltaicos con sistemas de climatización y frío en infraestructuras industriales, destacando pues su impacto en la reducción de costos y sostenibilidad. Me presento, mi nombre es Angie Sandoval, yo soy asistente logístico de formación y eventos y les estaré apoyando en la ejecución de este espacio por medio del chat. Antes de iniciar, vamos a dar a conocer algunas recomendaciones para la correcta ejecución de este espacio. En la parte inferior de sus equipos, de sus dispositivos, van a encontrar una cinta de herramientas, van a encontrar el chat, ese va a ser el medio de comunicación que vamos a manejar. Cualquier duda o inquietud la pueden dejar por ese medio para posteriormente ser leída y que los conferencistas den respuesta a sus preguntas. ¿Listo? De pronto, si presentan algún tipo de falla en la conexión, lo recomendable es que se retiren y vuelvan a ingresar por el enlace que les llegó al correo electrónico. Recomendable que tengamos buen internet, que si de pronto estamos o tenemos la posibilidad de conectarnos por cable de red, esto pues nos facilita también la conectividad. Y importante que tengan claro que este espacio está siendo grabado para posteriormente ser subido al canal de YouTube y ustedes puedan hacer la respectiva retroalimentación o compartir este contenido con personas que crean que es de su interés. ¿Listo? Eso por el lado de la recomendación. Sin más preámbulos, entonces pues voy a dar inicio, voy a dar paso al ingeniero Sebastián Gutiérrez. Él es de Bucaramanga, es ingeniero de energía, graduado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Su formación se complementa con un magíster en gestión de proyectos e instalaciones energéticas obtenido en la Universidad Cardenal Herrera en España. Cuenta con 10 años de experiencia en el sector solar. También ha trabajado en diversas multinacionales enfocado en implementación de soluciones energéticas avanzadas. Adelante, ingeniero, bienvenido. Muy buenos días a todos. Me alegra mucho estar aquí en estos momentos, pues compartiendo con ustedes en este webinar que está enfocado en entender cómo el sol puede ser una herramienta para poder enfriar y poder sostener, digamos que todas las necesidades que podemos llegar a tener con respecto al frío o a la generación de calor. Para arrancar brevemente, me permito contar un poco la agenda que vamos a llevar. Primero les vamos a contar un poco sobre Genera, una compañía a la cual mi socio y yo, Andrés Felipe Rueda y yo nos dedicamos. Y posterior a esto vamos a empezar en el tema técnico para contarles un poco de qué se puede llegar a hacer, hasta dónde ha llegado la tecnología y qué beneficios puede llegar a traer, y casos de éxito traídos a la realidad que nos permita, pues, digamos, tener una magnitud de a dónde podemos llegar. Entonces arrancamos. Creo que tenemos un pequeño problema técnico con las diapositivas. Permíteme, ya revisamos acá.
Muy bien. Entonces hablemos un poco sobre Genera. Genera es una compañía que es colombiana, es una compañía que está en el ámbito nacional y hoy en día explorando, digamos que diferentes mercados a nivel latinoamericano y americano. En resumen, llevamos 8 años en el mercado dedicándonos única y exclusivamente a manejar de manera integral la energía. Esto nos ha permitido desarrollar más de 300 proyectos que en estos momentos son exitosos y están instalados y tener una potencia instalada aproximadamente en términos de proyectos especiales energéticos de 15,6 megavatios. Esto, para que tengan idea, eso equivale a más de unos 60.000 paneles solares instalados. Y le hemos traído a nuestros clientes aproximadamente 35.000 millones de pesos en ahorros. Esto, utilizando energía renovable, nos ha traído, pues digamos que cuando sumamos todo lo que hemos hecho, más de 51.000 toneladas de CO2 todos los años. Entrando un poquito en el contexto, digamos que lo más importante de entender es que en el sector en el que nos encontramos, el sector de la refrigeración industrial, de la refrigeración residencial, el sector de la creación de calefacción, tanto comercial como industrial como residencial, tiene un impacto gigante en la matriz energética. O sea, realmente cuando uno evalúa las compañías, las personas y los comercios que realmente tienen un impacto en términos de su matriz energética, generalmente estas compañías tienen frío. Y la tendencia de esto, como ustedes lo saben bien y seguramente les han comentado durante diferentes webinars y diferentes evoluciones del sector, la realidad es que la climatización, bien sea para temperatura y refrigeración, bien sea para enfriar o para calentar, realmente es una tendencia mundial y es una tendencia mundial a raíz de que cada día primero tenemos el efecto invernadero que está sucediendo hoy en día con el tema del cambio climático y adicionalmente por el hecho de que tener un ambiente controlado facilita, por ejemplo, aumentar o mejorar siempre las capacidades de aumentar la cantidad de personas o la cantidad de productos que podemos tener por metro cuadrado. Y eso realmente se vuelve muy interesante cuando lo miramos desde el punto de vista em, en temas económicos. Un ejemplo muy sencillo podría ser el hecho de la avicultura, que es una industria muy interesante, de la cual digamos que Latinoamérica es muy fuerte. Y la avicultura tiene un tema muy interesante y es que cuando se empiezan a trabajar ambientes controlados donde empezamos a reducir temperaturas y poder poner, digamos que más pollos por metro cuadrado, nos permite también tener una mejor eficiencia en términos de la infraestructura que tenemos que tener. Entonces, la realidad es que esto aplica en casi todos los aspectos de la industria, los centros comerciales, las superficies comerciales, los frigoríficos, los centros de frío, los distritos térmicos incluso. Acumular ese tipo de lugares nos permite llevar a que sea más eficiente, de cierta manera, el uso del área que estamos utilizando y reducir un poco las inversiones en infraestructura. Entonces, como primera nota que podríamos llevar aquí a cabo es la refrigeración se vuelve muy importante. Realmente hoy en día en el mundo representa cerca de entre el 10 y el 15% del consumo de energía y en Colombia puntualmente y en los países latinoamericanos vemos que es una tendencia que está en aumento en todo momento. ¿Por qué razón está en aumento en todo momento? Simplemente por el hecho de que somos en la mayoría de economías que están en vía de desarrollo y estas economías en vía de desarrollo, al ir implementando diferentes estrategias de confort y estrategias de desarrollo de industrialización, aumentan sus necesidades energéticas y precisamente requieren controlar de cierta manera las cadenas de frío o calor para poder mantener el funcionamiento de la industria o del tema residencial. La siguiente, por favor. Eso. Entonces, digamos que, por ejemplo, en el mundo estamos hablando de que el 10% del consumo de energía es el frío, pero realmente la demanda tiende a crecer de una manera mucho mayor. Realmente se proyecta que ese 10% se convierte en un 30%, se puede llegar a convertir en un 36% por el hecho de que el efecto del cambio climático está haciendo efectos diferentes a lo que nosotros hace 20 años no conocíamos. Ciudades que antes tenían un clima templado, hoy en día tienen un clima mucho mayor. Tenemos cambios climáticos muy fuertes que están haciendo que las personas decidan realmente poder controlar eh, tanto la climatología como la parte de refrigeración. Y esto hace que estemos en un sector que realmente va en desarrollo de una manera muy fuerte. Pero
A lo que quiero llegar con esta diapositiva es que aparecen varios retos, varios retos que son realmente muy importantes para poder entender que no solamente se trata de llegar e instalar sistemas de frío de alta eficiencia o sistemas de frío que tengan, digamos, un impacto muy fuerte sobre lo que requerimos, sino que esto tiene un impacto también muy fuerte sobre, uno, los costos de los clientes y dos, las redes eléctricas. Y por esa razón aparecen otros retos desde el punto de vista de las redes de distribución eléctrica, de que los clientes tengan preparada su infraestructura eléctrica para poder empezar a consumir lo que estos temas de frío o calor empiezan a representar. Y por eso aparecen también oportunidades mucho más interesantes. Entonces tenemos desafíos muy importantes como por ejemplo que hay sistemas en estos momentos que operan con tecnologías no tradicionales y que no tienen optimizados temas de consumos energéticos como por ejemplo elementos de eficiencia energética, cambios de refrigerantes, por ejemplo mejoras o de control en el sistema de bombeo cuando son refrigeración por chiller, temas de recuperación de calor cuando estamos hablando de temas de calefacción o generación de calor, el uso extensivo de estos elementos requiere que la matriz energética tenga que llevar a utilizar precisamente energías convencionales porque no estamos preparados para consumir esta energía que cada día está creciendo todos los años. Entonces, ¿cómo llegamos a este efecto? Pues realmente lo que terminamos haciendo es hacer un efecto negativo sobre los gases de efecto invernadero y eso realmente a futuro en las economías que están siendo emergentes van a terminar siendo penalizadas. Ya vemos casos como por ejemplo casos que se dan por ejemplo en Shanghái, casos que se dan por ejemplo en España o en Alemania, donde las matrices ya son horarias y realmente te penalizan a ti por consumir energía en ciertas horas del día. Curiosamente, esas horas del día, y ahorita lo vamos a revisar un poco más, van a ser muy similares a las horas en las que mayor necesidad de frío requerimos. Y esto se da porque realmente empezamos a ver en la matriz el impacto de la cantidad de todos los elementos de frío o calor sumados, en cierto momento empiezan a tener un impacto importante. Adicionalmente, hay una presión económica y reguladora porque pues tenemos que buscar, la industria cada vez va a ser más regulada, vamos a buscar reducir el impacto energético, vamos a reducir la contaminación de los refrigerantes antiguos, vamos a buscar que se mantenga la competitividad porque esto no solamente va desde el punto de vista de la regulación, sino que las compañías que tienen que hacer estas inversiones se ven afectadas en temas de pagos de energía, en temas de pagos de infraestructura que tienen que tener para poder, digamos que mantener esa infraestructura y esto impacta sobre su matriz de costos. Entonces, digamos que aparecen unos desafíos que realmente se pueden llegar a convertir en oportunidades. Bueno, buenos días. Tomo yo la palabra en este punto. Aprovecho y me presento. Mi nombre es Andrés Felipe Rueda, socio fundador de Genera y uno de los líderes de la empresa, como lo decía Sebastián. Y entrando un poquito en materia con respecto a todos esos beneficios o esas características que los sistemas solares nos traen hoy por hoy, tenemos diferentes ámbitos de aplicación. Sé que en este espacio hay personas de diferentes países. Esto está un poquito centrado a la normatividad de las características que tenemos hoy en Colombia, pero en diferentes zonas, en diferentes países se están dando diferentes incentivos hacia el desarrollo de los proyectos de energía solar. Hoy los proyectos de generación de energía a través de fuentes no convencionales no son más allá que una estrategia para la reducción de la huella de carbono en los países para poder alcanzar todos estos diferentes objetivos que se han venido planteando. Entonces, en esa línea, empezamos por entender que existen unos beneficios tributarios para el desarrollo de los proyectos de energías renovables. ¿Cuáles son esos? Hoy hay una deducción sobre el impuesto de renta. El 50% de la inversión que se realice en cualquier proyecto de generación de energía a través de fuentes no convencionales puede acceder a un 50% de deducción sobre el impuesto de renta. Esto, de una u otra manera, lo que hace es mejorar los números y mejorar la rentabilidad del proyecto. Hay un segundo punto muy importante y es que estos equipos son maquinaria equipo, al igual que lo es cualquier equipo que implementemos en el desarrollo de un proyecto no de generación de energía, sino de frío. Por lo general, esto por norma contable lo debemos depreciar a 10 años, acá lo vamos a poder hacer de forma acelerada a 3 años. Todo eso lo que nos va a permitir a nosotros es mejorar de una u otra manera la rentabilidad de los proyectos. Un tercer punto súper importante y es que los que están en Colombia sabemos que el IVA es del 19%, sin embargo, paneles solares e inversores, que son los equipos principales del proyecto, están desgravados de IVA. Eso hace que el IVA general o el IVA total del proyecto oscile entre un 7 y un 9%. Con un punto adicional,
Nuestros sistemas solares son considerados activos fijos productivos y como activo fijo productivo ese IVA no se vuelve un mayor valor, sino es un IVA que usamos contra la renta. Entonces al final tenemos un ejercicio de optimización tributaria que hoy nos permite la normatividad de cara a viabilizar o optimizar el desarrollo de los proyectos de energías renovables de cara al punto como tal que se convierte en una herramienta de planificación tributaria. Tenemos un beneficio ambiental que sin duda alguna es evidente, el principal, y es que tenemos una reducción sobre la huella de carbono. La matriz de consumo de energía de los diferentes países varía, pero en el caso puntual de Colombia tenemos una matriz que depende demasiado, o nuestro índice de carbono por kilovatio hora generado es alto, y eso hace que tengamos un delta importante cuando generamos energía a través del desarrollo de proyectos de energía renovables. Entonces tenemos un carácter ambiental de cara al proyecto que hoy por hoy no solo es generar el beneficio, sino también es lograr transmitir ese beneficio. Y ahí es donde viene un beneficio de marketing. Básicamente, hoy las empresas, hoy los consumidores y todos los que estamos en este espacio como consumidores finales, somos personas altamente sensibles a todo este tipo de cosas, a todo este tipo de buenas prácticas, de buenas políticas de sostenibilidad que se vienen implementando en diferentes industrias, en diferentes mercados, al punto que hoy empresas como Ecopetrol vienen seleccionando a sus contratistas dependiendo de la huella de carbono que cada uno de ellos seleccionen o de esas buenas prácticas que vienen haciendo. Por supuesto, no solo en la parte ambiental, sino también en el tema social. Entonces, acá hay un tema muy importante y es que un proyecto de energías renovables enfocado de cara al frío, enfocado de cara a la reducción de consumos de energía, no es únicamente un proyecto rentable, no es únicamente un proyecto financiero, y ya lo vamos a ver en números cómo se comporta esto, sino al final es todo un ejercicio de planificación tributaria, un beneficio o un ejercicio también de sostenibilidad, donde vamos a poner nuestra empresa al nivel de lo que el mundo en lineamientos ambientales está demarcando. Y en cuanto a marketing, vamos a poder generar un factor diferenciador muy importante de cara a nuestros clientes, nuestros consumidores finales y al final a todos nuestros stakeholders. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Y acá quiero contarles un poquito en este espacio, esta parte un poco más práctica, y es cómo estamos hoy dimensionando un proyecto de energías renovables de cara a que realmente se acoja a algo que es nuestra promesa de valor y es desarrollar proyectos a la medida. Empezamos por desarrollar un análisis de condiciones actuales que nos permite entender realmente lo que hoy existe y las necesidades y oportunidades que tienen nuestros clientes, lo que nos va a permitir estructurar un proyecto sólido, robusto, desde la parte técnica, desde la parte financiera, desde la parte jurídica y desde la parte tributaria. Todo esto tiene que converger porque al final cuando hablamos de un proyecto de energías renovables o un proyecto de energía solar, hablamos de 25 años de garantía en el caso de los paneles solares y hablamos de una vida útil estimada entre 30 y 35 años. Entonces, de una u otra manera, toda esta fase de estructuración es muy importante, llevarla al mayor grado de detalle posible en pro de que el proyecto realmente se acople a lo que estamos buscando y a lo que va a hacer. Acá hay temas importantes y ahorita vamos a ver un caso de éxito de un frigorífico, una planta de beneficio de bovinos con una capacidad de frío bastante importante, pero donde tenemos una característica importante desde la tecnología. Digamos que si bien paneles solares hay muchos en el mercado, hay ciertas características importantes a tener en cuenta en la selección de equipos y se las voy a resumir en 3 puntos. El primero es que cuando hablamos de equipos de generación de energía solar, hablamos básicamente de equipos con unos periodos de garantía y de vida útil muy largos. Eso hace que de una u otra manera tengamos que reducir el riesgo de los proyectos esté basado en los equipos. ¿Cómo se mitiga el riesgo? Los proyectos de energía solar son proyectos financieros y como proyectos financieros hay que reducir ese riesgo. Entonces, el riesgo de los equipos se mitiga. La revista Bloomberg genera un top 10 de fabricantes de paneles solares y inversores que son bancables a nivel mundial. Es decir, para garantizar la calidad y la fiabilidad de un sistema solar, tenemos que empezar por basarnos en que sean equipos que se encuentren en la lista Tier 1. Pero en el caso puntual del frigorífico que les contaba, cuando hablamos de procesos con animales o hablamos de procesos donde tenemos presencia agroindustria o animales o, o gases corrosivos o elementos corrosivos en el ambiente, tenemos que hacer la selección de equipos correctos para este tipo de ambientes. No es solo poner un panel solar, al final va a generar energía, pero al cabo de unos años podemos tener deterioros prematuros, podemos tener daños en los equipos. Entonces, eso es una parte muy importante de seleccionar los equipos acorde a las condiciones y realmente a la actividad que se desarrolla. Y dos fases muy operativas ya, ingeniería y construcción, es cómo hacemos los proyectos y cómo los mantenemos después de. Al final, como les decía, esto es una inversión a largo plazo. De una u otra manera, los proyectos pues, deben ser mantenidos en el tiempo.
Y entrando ya un poquito en materia que hemos logrado en nuestros proyectos, desde un 8.15% de ahorro, y esto fue también en un proyecto de frío, hasta el 100%. ¿De qué va a depender que lo podamos hacer? Es lo que queremos mostrarles acá en un caso práctico. O sea, la siguiente, por favor. Entonces, cuando nosotros empezamos a evaluar un proyecto, partimos del consumo de energía. El consumo de energía es el que de una u otra manera nos va a permitir a nosotros saber qué tanto vamos a poder o cuál es ese horizonte al cual le vamos a apuntar. ¿Qué podemos destacar de este ejercicio? Este es un cliente que está con EPM, tiene un consumo de activa de 292.000 kilovatios hora mes, consumo importante, es un consumo que viene aumentando. Sin embargo, cuando vemos esta factura, ¿qué podemos ver? Podemos ver una cantidad de energía activa y reactiva que se viene consumiendo o que se viene penalizando en los diferentes periodos del año, eh, y eso nos da a nosotros un horizonte. Digamos que cuando partimos de ese horizonte en cuanto a consumo de energía, decimos, ok, podemos suplir un 100%. Sin embargo, nosotros tenemos que llegar un poquito más allá y tenemos que llegar a entender cómo se consume la energía a nuestros clientes. Y ahí le voy a dar paso un segundo a Sebastián para que les pueda explicar este pedazo. Bueno, entonces resulta que la energía, digamos que como todos lo sabemos, la energía depende realmente de los hábitos de consumo que tenga cada uno de los personajes que estén haciendo realmente la actividad. Y curiosamente, este frigorífico tiene una gran cantidad de energía que consume, pero pues para poder suplir la energía que ellos están consumiendo, nosotros tenemos que llegar a evaluar, hacer un pequeño zoom y entender ellos realmente cómo consumen la energía, puesto que dependiendo del tipo de fuente de energía que vayamos a utilizar para poder suplir esta, pues tenemos que, digamos que de cierta manera, tener en cuenta que hay algunas pequeñas limitaciones. Esto que estamos viendo aquí es la curva de carga de este frigorífico puntualmente. ¿Qué es lo que podemos ver acá realmente? Que es una curva de carga muy sencilla, quiere decir que desde las 12 de medianoche hasta las 11 de la noche, podemos ver cómo están consumiendo la energía y podemos evaluar realmente que realmente ellos empiezan a consumir mucha más energía a partir de las 11 de la mañana. Y esta energía se da por dos razones. La primera, entender que el proceso que ellos realizan, que es el beneficio bovino, se está dando precisamente a mediodía. Entonces, por eso es que se aumenta un poco la carga, porque los elementos motores, elementos neumáticos, elementos de aire comprimido que utilizan, se utilizan precisamente durante el proceso de beneficio. Pero si nos damos cuenta, la curva nunca llega a cero. La curva siempre está como subidita en un pedestal, como montada de cierta manera. Y eso que estamos viendo ahí es el frío. Eso que estamos viendo ahí realmente es el frío. Porque el frío, la refrigeración para este frigorífico funciona 24 horas, los 7 días de la semana, 365 días al año. La razón por la cual, porque tienen un alimento perecedero que debe estar bajo unas normativas específicas, con unas cadenas de frío específicas y que debe mantenerse con esas características y esas calidades. Entonces, realmente el consumo del cliente se convierte en un consumo que es fijo. Así no hagan beneficio, no hagan nada, pues no pueden perder lo que tienen almacenado ahí. Entonces, de cierta manera, esa característica la podemos llegar a atacar. ¿Qué sucede? Y esto es muy importante entender. Realmente es importantísimo comprender, porque si esto no fuera una empresa industrial, sino que fuera una empresa de servicios, tendría una carga diferente. Y si fuera una empresa, por ejemplo, comercial, tendría una carga diferente. Entonces, acá se vuelve muy importante entender el comportamiento o los hábitos de consumo que tienen los clientes, puesto que dependiendo del tipo de energía que nosotros vamos a implementar, en este caso puntual, la energía solar, esta energía tiene una característica y es que por su mismo nombre, como se dice, ella sale o empieza a generar energía cuando sale el sol, o sea, 6 de la mañana, 7 de la mañana, y deja de generar energía, pues cuando se va el sol como tal. Entonces, 5 de la tarde, 6 de la tarde, el sol se oculta y por ende ya no tenemos más energía. Entonces, de cierta manera, esta evaluación debe ser muy a la medida y debe ser como un traje de desastre a la medida realmente por el hecho de que tenemos que tener en cuenta tanto cómo se consume la energía nuestro cliente, como también cómo, de qué manera esta energía va a ser utilizada en tiempo real, en cada instante que se esté consumiendo, y con qué tipo de energía vamos a trabajar. En este caso, puntualmente la solar, puede que caiga muy bien o puede que no, pero ya lo vamos a ver más adelante. Gracias. Quiero aprovechar para decirles que si tienen preguntas, por favor las pueden dejando en el chat y a medida que vayamos avanzando, las vamos, van quedando registradas, tratamos de irlas respondiendo o al final les damos respuesta a ellas.
Entonces, en este proceso de dimensionamiento y realmente de planteamiento del proyecto de energía solar para este cliente, tuvimos dimensionar o después de validar ese horizonte que tenemos en cuanto a consumo de energía, de entender su manera en la cual se consume la energía, pues pasamos a determinar realmente cuál es esa infraestructura eléctrica en la cual podemos nosotros conectar el proyecto, o esa infraestructura eléctrica que él tiene hoy en su infraestructura y podemos nosotros llegar a implementar un proyecto. En el caso de este cliente, nuestro activo limitante era un transformador de 1600 kVA o 1.6 MVA. Este activo, es decir, si nosotros nos faltamos en el 100% de consumo que teníamos en la imagen anterior para suplir toda su curva de carga, independientemente de que la podamos suplir, no la podamos suplir, sino simplemente hablándolo en cantidad de energía, para llegar a suplir esa energía necesitamos un transformador de aproximadamente 1.8, 1.9 MVA. El cliente tiene un transformador de 1.6 MVA. En este escenario ya nos está limitando la infraestructura eléctrica. Es decir, en el mejor de los casos, y si quisiéramos generar la máxima energía que nos soporte la infraestructura eléctrica, podemos llegar a un 90% del total del consumo que tiene este frigorífico. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, paso seguido y muy importante, posterior a validar la infraestructura eléctrica que nos está limitando a nosotros esa capacidad que podemos generar, pues tenemos el siguiente punto importante y es en dónde vamos a ubicar el proyecto, en dónde vamos a ubicar los paneles solares. En el caso de este cliente, tenemos, o acá ven ustedes, aproximadamente 4.000 metros cuadrados en cubierta, de los cuales 3.500 metros cuadrados están cubiertos con paneles solares. Eh, Acá se me adelantaron un poquitico, pero lo que quería decirles acá es que básicamente cuando tenemos el espacio disponible con base en la cubierta, llegamos a plantear qué capacidad de paneles pasa, y ahí sí podemos pasar al siguiente diapositiva, al siguiente clip. Con esto planteamos de forma eficiente el espacio. ¿Qué estamos teniendo en cuenta? Estamos teniendo en cuenta generar, o cuáles son las premisas en este punto. Generar el mayor porcentaje de ahorro, tratando de ceñirnos a algo que ya les vamos a mostrar, y es a la curva de consumo del cliente, en pro de generar el mayor ahorro posible. Y esto tiene una razón, y acá abro un paréntesis grande, y es que cuando nosotros generamos energía a través de un proyecto de energía solar o cualquier proyecto de generación, los excedentes que se generen, es decir, toda la energía que supere en la curva de consumo, o cuando en momentos instantáneos generemos más allá del 100% del consumo, esa energía van, esa energía va a entregarse a la red, y esa energía va a tener una tarifa de liquidación que va a ser diferente al CV que venimos pagando. Entonces, eso ya se los profundizo ahorita un poquito más. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque es que al final el dimensionamiento del proyecto no sea solo a utilicemos todo el espacio que tengamos disponible, utilicemos toda la infraestructura eléctrica que tengamos disponible, sino hagámoslo de forma eficiente, es decir, busquemos el proyecto más rentable para nuestros clientes. En el caso de este cliente, de sus 4.000 metros cuadrados disponibles, decidimos utilizar 3.500, el costado superior derecho que ven ustedes sin paneles solares. Ese costado no se utilizó porque dentro de la información que se recaudó por parte del cliente, él planea generar 2 pisos de altura adicionales en ese punto. Entonces, si hablamos de un proyecto que va a tener una garantía de 25 años en el caso de los paneles solares y una vida útil estimada entre 20 y 35 años, pues no tomaría mucho sentido poner hoy unos paneles para tener que moverlos. Entonces, no es solo, de nuevo les digo, poner paneles por ponerlos, sino ponerlos de forma eficiente. Otro tema importante es que ustedes pueden ver en el costado derecho algunos espacios o zonas para caminar, por ejemplo. Hay que prever las zonas de mantenimiento para poder seguir haciendo mantenimiento al proyecto. Y hay que hacer algo muy importante, y es cuidar los proyectos de las sombras. Básicamente, un sistema solar con sombras cuesta lo mismo, pero genera menos energía que un sistema solar optimizado de cara a las sombras. Todo esto es lo que nosotros hacemos en este caso de este cliente. Vamos a la siguiente. Cuando ya planteamos y evaluamos completamente el espacio, llegamos a un 30% del total de su consumo. De ese horizonte de 260.000, 270.000 kilovatios hora mes, logramos a un 30% de ahorro en esta primera fase. Hay una segunda fase en desarrollo para este cliente sobre unos corrales, y llegamos en total a un 45% del total del consumo. ¿Qué quiero acá aportarles? Y de nuevo le voy a dar paso a Sebastián con respecto a la curva de carga y mostrarles en cuanto a energía qué se pudo lograr. Pero al final el dimensionamiento de los proyectos, independientemente del tamaño, debe ser un dimensionamiento a la medida. Vuelvo y les digo, no es poner paneles solares por ponerlos y conectarlos por conectarnos, sino lo realmente hacer coincidir el componente técnico con el componente financiero del proyecto y buscar el punto más óptimo y el punto ideal. Y esto tiene que ver mucho con el correcto análisis de la curva de carga y el consumo de energía, y ya Sebastián les va a explicar. Bueno, primero antes de continuar con esto, voy a contestar un par de preguntas que están llegando
por el chat. Eh, las cargas de las que estamos hablando son de climatización de ambiente o son neveras de producto, nos dice Margarita Rodríguez. Romero, perdón, Margarita Romero. Entonces, Margarita, realmente sí son, o sea, este frigorífico tiene los tres canales, tenemos enfriamiento de climatización, o sea, tenemos temperaturas bajas y tenemos congelación y tenemos ultracongelación en este frigorífico. Tenemos las tres, digamos que realmente cuando tú te das cuenta y si te fijas realmente cómo es el funcionamiento cuando estamos hablando de cuartos fríos en este caso, que realmente es lo que estamos teniendo, eh, el comportamiento de un cuarto frío es muy similar todo el tiempo porque se supone que debe estar hermético y debe tener una pequeña variación con respecto al tema de las horas del día, por el hecho de que, digamos que dependiendo de la ciudad en donde estemos ubicados, este frigorífico está ubicado en Bucaramanga, donde tenemos una temperatura media de 25 a 26 grados centígrados. Lo importante de tener en cuenta esto es que la variación que vamos a tener siempre está muy correlacionada con respecto al sol. Y adicional a esto, y es importante aclarar que si estamos hablando de un ambiente comercial, un ambiente, por ejemplo, una superficie comercial que está abierta generalmente y depende, por ejemplo, del número de personas que estén ubicadas o que vayan ingresando, pues tendremos un comportamiento que no solamente va a variar durante el día, sino que puede llegar a variar durante la semana o durante los meses. Y eso también es importante entenderlo porque esas variaciones hay que tenerlas en cuenta en el momento de la generación de energía. ¿Vale? Em, el señor Camilo Andrés Navarro nos dice, dice es que un limitante del proyecto puede ser la infraestructura eléctrica. Pues pucha, me faltó uno, perdón. Alexander Calixto. ¿Cómo hacen que el factor de potencia, cómo hacen con el factor de potencia, ya que la energía activa varía en el medidor de entrada y los armónicos que inyectan los inversores son pocos, pero esta cantidad, por ejemplo, suman? Bueno, hay dos temas ahí que tienes que tener en cuenta, digamos que, y eso es importante, realmente sí, el factor de potencia se afecta directamente cuando hay un sistema solar. Es algo que es inmediato, es algo que es inherente y es real. Existen diferentes tipos de soluciones para el tema del factor de potencia. Realmente no es que nosotros generemos energía reactiva, que es lo que me imagino que tiene que ver con tu pregunta, sino más bien es que como empezamos a generar energía activa, puramente activa, el factor de potencia se desbalancea, se cambia el ángulo y por ende pueden llegar a tener, dependiendo de la normativa del país, porque eso es importante, no todos los países tienen el mismo efecto sobre la normativa, puede llegar a tener una penalización. Normalmente, cuando estamos hablando de lugares donde se está desarrollando ya el tema solar, digamos que con fuerza, por ejemplo, Colombia, teniendo en cuenta que la mayor parte del público es de Colombia, tenemos la ventaja de que por normativa la energía reactiva está desgravada. Cuando tenemos un sistema solar total y completamente legalizado, este proyecto se desgrava de momento de energía reactiva. Quiere decir que no van a tener penalizaciones sobre ese efecto. Y eso, por lo menos, digamos que durante unos años, hasta el momento que cambie la ley nuevamente y digamos que pongan alguna forma de poder medir la descompensación que tenga la activa que no esté relacionada con el sistema solar, no vamos a tener ese problema, ¿vale? Si no tenemos la normativa a favor, digamos en otros países de Latinoamérica, por ejemplo Perú, por ejemplo en algunos lugares de Centroamérica, que sea también este caso, existen unos equipos de control que se llaman compensadores. Estos equipos lo que hacen es compensar, digamos que los equipos, los inversores que están conectados a los paneles solares, que son los que generan esa energía alterna, porque los paneles solares trabajan en energía continua, en corriente continua, perdón, ellos pueden compensar el factor de potencia por unidad de voltio, moviéndose dependiendo de cómo se esté comportando el consumo. Y estos equipos de control existen y perfectamente pueden llegarse a dimensionar para cualquier tipo de necesidad. Aquí lo importante es tener en cuenta esto y estas características desde el momento de la concepción del proyecto, porque cada unidad que nosotros utilicemos para compensar esa energía reactiva es energía activa que dejamos de generar y por ende pues se pierde un poco digamos que el hecho o la funcionalidad de un sistema solar. Eh, con respecto a los armónicos, los inversores trabajan con un delta de armónicos de entre el 5 y el 2% y la rampa de armónicos normalmente se trabaja en el quinto armónico. Quiere decir que dependiendo obviamente de la red, y eso es un estudio que se debe realizar antes, por eso Andrés hizo tanta hincapié en el tema de la infraestructura eléctrica y el comportamiento del consumo, generalmente no tenemos un efecto negativo sobre ninguna matriz de la planta, a menos que estemos hablando de proyectos que superen los 5 megavatios.
Entonces, este proyecto, ahorita vamos a ver el tamaño, no tenemos, digamos que ese problema y generalmente en la industria hay muy pocas compañías que puedan llegar a requerir una cantidad energética superior a 5 megavatios. Entonces, digamos que esto se vuelve despreciable, digamos que es importante igual tener en cuenta el efecto que tiene esto sobre la infraestructura del cliente y sobre la infraestructura del operador de red, que es el que nos entrega la energía a la cual vamos a inyectar o vamos a demandar energía en los horarios donde no tengamos sol. Sin embargo, esto se evalúa total y completamente en los estudios de carga que se deben hacer y son estudios de flujo de carga donde se tienen en cuenta absolutamente todas estas variables. Dices que una limitante del proyecto puede ser la infraestructura, nos lo dice Camilo Navarro. ¿Quiere decir que ustedes se acoplan al sistema eléctrico ya instalado en el lugar o diseñan e instalan un sistema eléctrico nuevo? Nosotros realmente, y esto es importante aclararlo, los sistemas solares están basados en una tecnología que trata de generar energía. Cualquier sistema eléctrico que nosotros utilicemos o pongamos adicional no va a generar energía, porque puedes tener el sistema eléctrico, pero no generar energía. Entonces, a lo que voy con esto es que nosotros tratamos de acoplarnos al sistema eléctrico propio que ya tenga la planta o que ya tenga la infraestructura del cliente, y esa se vuelve una limitante, puesto que a realizar una inversión adicional para poder hacer crecer el proyecto se vuelve en temas de rentabilidad un poco viable. Entonces, realmente sí, Camilo, nosotros lo que hacemos es acoplarnos a la infraestructura eléctrica que tiene el cliente para que podamos generar la mayor cantidad de energía de una manera rentable, y esto con la premisa de que pues hay unas limitantes físicas e infraestructura general, como física, como eléctrica, como de consumo, y esto es lo que al final nos determina cuál va a ser el proyecto más exitoso posible. Hay que hacer una apreciación pequeñita y en la respuesta, Camilo, también hay casos donde se puede llegar a modificar la infraestructura eléctrica, pero esto principalmente no basado en el desarrollo del proyecto, sino en las necesidades de cliente. Les voy a poner ejemplos. En casos de frío en supermercados, donde tenemos, digamos que cantidades importantes de refrigeración, y en algunos casos cuartos fríos para congelación, el cliente encuentra una limitante ya en su capacidad o en su carga aprobada por parte del operador de red. Cuando planteamos el proyecto, planteamos la capacidad que puede llegar al proyecto, por ejemplo, revisándolo en cuanto a infraestructura eléctrica, y validamos la capacidad que puede desarrollar el proyecto con base en el espacio físico que existe para desarrollar, y vemos que sigue habiendo espacio disponible, y lo que nos está limitando la infraestructura eléctrica, el mismo cliente es el que dice: yo necesito ampliar mi carga, puedo aprovechar que tengo que hacer el proyecto, digamos que hay una segunda justificación para ampliar la carga y lo termina realizando. Porque al final, pero esto digamos que va muy de la mano de optimizar los costos de cara al proyecto, ¿sí? Ese es un poquito. En este caso, en este cliente hubiésemos podido decir: aumentamos la carga, pero al final no tenemos espacio disponible para poder crecer y suplir un mayor porcentaje. Entonces, ahí Sebastián, ya le regreso la palabra para el tema de la curva de carga. ¿Me regalan por favor la siguiente diapositiva? Bueno, entonces, como veníamos hablando del tema de la curva de carga, ¿qué sucede? Pues la energía solar funciona, como les había dicho, de 6 de la mañana a 5 o 6 de la tarde. Entonces, lo que nosotros hacemos en este caso es traslapar la curva de carga que tiene el frigorífico en este caso con la nueva curva de carga. Entonces, en este caso puntual, digamos que lo que estamos viendo es la afectación de la energía de la curva de carga anterior que vieron, cómo cambia esa nueva curva de carga. Ahora se vuelve una curva de carga que, si se dan cuenta, a mediodía baja precisamente. Y esto permite que empiecen a haber un montón de optimizaciones de cara al frío, por ejemplo, en el caso de que ellos pueden poner a funcionar, digamos que de cierta manera, acumular frío o prender, digamos que los compresores y prender las unidades y los túneles de refrigeración, empezar a ponerlos a funcionar precisamente cuando tengan exceso de energía. Empiezan a haber un montón de características que empiezan a generarse, pero más allá de eso, y lo que más importa acá es que estamos supliendo un porcentaje del consumo de energía que tienen. Cuando hablamos o evaluamos el hecho de tratar de suplir el 100%, es algo que sí es viable, pero digamos que lo que nos limita en este caso siempre van a ser las infraestructuras propias del cliente. Uno de las mayores limitantes siempre va a ser el espacio y la infraestructura eléctrica dentro de lo que se pueda llegar a realizar. Pero realmente acá lo que estamos viendo es cómo es el impacto de un sistema solar. Si se dan cuenta, por ejemplo, y lo evaluamos para no un tema industrial, sino por ejemplo para un tema de climatización normal, aires acondicionados residenciales, ¿a qué horas creen que ustedes, o cómo se comportaría la curva de carga de un aire acondicionado residencial o comercial? Pues precisamente a mediodía es cuando más se está consumiendo energía.
Entonces, realmente si nos damos cuenta y evaluamos la compatibilidad que tiene la energía solar con el consumo de frío o la climatización, realmente son elementos que realmente están muy traslapados, muy de la mano. Y esto permite y genera una oportunidad muy interesante de cara a entender este tipo de tecnologías. Bueno, y ahí voy a responder primero la pregunta de Juan Martín. Juan Martín, efectivamente se tuvo en cuenta la sombra que se desarrolla en los dos pisos adicionales. Si pudo darse cuenta, esa parte o ese espacio de 500 metros está aproximadamente nivel y medio por debajo del nivel actual del techo. Entonces, lo que va a superar el nivel del techo va a ser medio nivel y no genera una afectación real en sombra. Se tiene en cuenta lo actual y lo futuro. Si bien no podemos controlar el horizonte en 25 años de lo que vaya a desarrollar el cliente, por lo menos todos los proyectos o todo lo que pueda involucrar o sumar o parecer sombra en cuanto a cosas que el cliente tenga claras en su horizonte futuro, los vamos a contemplar. Entonces, sí se contempla. Vamos a la siguiente, por favor. Y quiero contarles acá al final qué logramos haciendo. Terminamos haciendo un proyecto de 729 kilovatios pico instalados que tuvo sobrecubiertas, que tuvo una inversión de 1.984 millones de pesos, de los cuales 114 millones 497 mil fueron IVA. Recuerden que este IVA, esto es un activo fijo productivo y este IVA el cliente lo pudo cruzar contra su declaración de renta. Sumado a un beneficio de deducción en el impuesto de renta, les contaba los beneficios tributarios. Recuerden que el 50% de la inversión antes de IVA, es decir, 1.860 millones de pesos, el 50% de ese valor, 934 millones, lo vamos a llevar al gasto y nos vamos a ahorrar el 35% de impuesto de renta, es decir, 327 millones de pesos. Este cliente tuvo por este proyecto 327 millones de pesos en optimización tributaria o en ahorro en impuesto de renta. Tiene hasta 15 años para aprovechar ese beneficio tributario. Tenemos unos ahorros dados por la generación de energía del proyecto de 300 millones de pesos anuales. Y algo muy importante, hoy los proyectos de energía renovables o los proyectos solares son proyectos que se logran financiar en un 100% mediante la modalidad de leasing. Este fue financiado por nuestro aliado Banco de Bogotá, se financió el 100% en un plazo de hasta 10 años. ¿Y qué estamos logrando hoy? Porque, y esto es una herramienta bien importante para contarles, porque al final cuando tenemos sistemas que consumen, o es decir, el consumo de energía es uno de los dolores de cabeza o es uno de los factores que pone a pensar todos los días o que hace que todos los días estamos pensando cómo optimizarlo, cómo mejorarlo. Cuando hablamos en un proyecto de energía solar, este 30% se logra con respecto a la financiación, algo que se llama una sustitución de gasto. Es decir, la cuota de este proyecto que va a pagar el cliente anualmente es de 300 millones o menos. Entonces, si se dan cuenta, lo que se está haciendo es reemplazando un costo que se llamaba factura de energía por una obligación financiera que se llama crédito o se llama leasing Banco de Bogotá, es decir, el proyecto se paga solo. Este caso fue a 10 años, el cliente logró una sustitución de gasto y eso es lo que hoy está pasando de acuerdo a los proyectos. Vamos a lo siguiente, Carlos, por favor. Que vean este pequeño proyecto, que nos estamos saliendo un poquito de frío y nos enfocamos más al calor. Creo que se dejó de compartir la presentación. Ingeniero, me dicen que esto es un video. Sí, no te inicia, No, muy pero no te raro. preocupes, si quieres avanza a la siguiente imagen y avanzamos con la imagen y si les parece al final, Camila ya te comparte el video para que lo podamos mostrar. La Eso, idea es listo, pues, perfecto. dale. Entonces vamos a la siguiente imagen. Bueno, les cuento un poquito del tema de este proyecto. Este es un proyecto dedicado o instalado, digamos que en una compañía de huevos. O sea, ellos tienen galpones o jaulas automatizadas con muchísima tecnología en la cual las aves se ubican ahí y ellas van poniendo huevitos durante 9 meses y estos huevitos pues son comercializados, digamos que en todo el territorio nacional. Este proyecto tiene un impacto muy bonito y resulta que, digamos que, curiosamente, este proyecto no está enfocado en frío. Este proyecto está ubicado en la Mesa de los Santos en Santander, donde tenemos unos climas muy interesantes para poder desarrollar este tipo de actividades.
en donde tenemos temperaturas entre 18 y máximo 20 grados, en donde pues estos animales no requieren ningún tipo de necesidades de refrigeración o de ambiente controlado, que es lo que normalmente se ve en la industria para poder mejorar este tema. Sin embargo, sí tenemos un tema muy importante y es que por el tamaño de la producción que tienen, ellos producen aproximadamente 1 millón de huevos en el día. Eh, Estos tienen un efecto negativo y es que la gallinaza que producen las gallinas, digamos que ya estamos hablando de una cantidad bastante considerable a nivel incluso nacional en Colombia, por lo menos. Entonces, en este caso se vuelve un problema tener tanta cantidad de gallinaza, puesto que las áreas circundantes o los alrededores de donde está ubicado este proyecto, donde está ubicada esta granja, ya se están empezando a desarrollar con temas de residencias. Ya empezaron a nacer residencias cerca a esta granja. Entonces, el tema del olor o la contaminación con el respecto al olor en temas de la gallinaza se ha vuelto un problema para el cliente o se había convertido en un problema para el cliente. Soluciones. El cliente pues buscando, digamos que en muchísimos lugares del mundo encontró la oportunidad de implementar una tecnología de secado de gallinaza que utiliza calor, resistencias térmicas, precisamente para poder secar y sacarle la humedad a la gallinaza y de esa manera reducir la probabilidad de que el olor se vuelva un problema grande, reduciendo sus tiempos de volteo y convirtiéndola en abono mucho más rápido. ¿Cuál es la gran ventaja que tiene? Pues digamos que cuando la gallinaza se demoraba 42 días en la granja esperando para volverse abono, hoy en día se demora la mitad. Y eso pues tiene unas ventajas muy grandes desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, porque en este caso estaba siendo afectado, y desde el punto de vista económico, porque puede sacar más rápido esa gallinaza y puede pues ponerla a producir. Pero ¿qué sucede? El consumo de energía para poder calentar este tipo de elementos era gigante y abismal. Y por eso aparece la oportunidad de poder implementar un proyecto de energía solar que hoy en día en Santander es el segundo proyecto más grande que tiene el oriente colombiano, eh, el cual es un proyecto de 1 megavatio, prácticamente 959 kilovatios, y que tiene unos impactos muy grandes, que Andrés les va a contar un poco sobre cuáles son los impactos económicos que hemos logrado obtener a través del proyecto. Listo. Ya tenemos el video. Si quieren Dale, podemos. súper. Ah, vale, Sí, listo. por favor. Pásalo si quieres. Tienen audio, ¿verdad? Sí, sí tenemos audio. Tu energía genera. Gracias, Angie. Entonces, en este proyecto, o básicamente el 50% del consumo de esta granja corresponde al consumo, llamémoslo, de calor que se está teniendo por esa actividad de poder secar la gallinaza. Entonces, ahí es donde al final los proyectos de energía renovable o este tipo de proyectos llegan a ser una solución para mitigar un porcentaje importante del desarrollo de los proyectos. Eh, digamos que esto es un proyecto donde están aprovechando aproximadamente 7.000 metros cuadrados en cubiertas. Tenemos dos núcleos, proyectos simétricos, donde estamos ahorrando el 80% del consumo de la granja. Entonces, digamos que alcanzamos un máximo punto de eficiencia. Como lo decía Sebastián, es uno de los proyectos más grandes del oriente colombiano. Por acá veo una pregunta que tiene que ver con los techos. Si se dan cuenta, al final el proyecto o la avicultura tiene una característica, es que los techos son estrictamente necesarios para cubrirlos del agua, para cubrir las aves del agua. Se tuvo que hacer un reforzamiento sencillo, y parte del proceso de evaluación o de planteamiento del proyecto hace parte de la revisión con respecto al tema estructural de las cubiertas. Debemos garantizar que lo que desarrollemos o lo que vayamos a desarrollar
pues pueda ser soportado por la infraestructura y si se requieren ajustes, modificaciones, o en este caso, repotenciaciones en cuanto a infraestructura física, se deban desarrollar. Vamos a la siguiente, por favor. Colbif, se los explicaba ahorita, lo vimos como caso de éxito, una empresa frigorífico. Vamos a la siguiente. Tenemos frigorífico, siguiente, por favor. Frigorífico Ijagual, que es una empresa de la multinacional Athena Foods o Minerva Foods. Tiene un sistema solar nuestro de 507 kilovatios. En este descubrimos el 8% del consumo. Este fue un proyecto que desarrollamos sobre los corrales de recibo y comercialización del frigorífico. No se tocó en la primera fase las cubiertas del mismo. Y acá es donde los sistemas solares se llegan a integrar también y se vuelven o llegan a convertirse, digamos que en algo adicional. En este caso, y si lo pueden ver en la parte superior de la foto, estaba completamente cubierto con polisombra negra. Nosotros llegamos a cambiar el espacio. Abajo de estos paneles están los animales, como les decía, son los corrales de recibo y comercialización, y logramos un par de cosas interesantes. Primero, mejorar la infraestructura, son 3.500 metros cuadrados. Segundo, construimos estructura metálica a 7.5 metros de altura para poder desarrollar el proyecto. Logramos un ejercicio de ventilación forzada, porque donde hay animales hay amplia presencia de amoníaco y urea, y eso hace que sea un espacio pesado de respirar. Y segundo, que sea un espacio donde toda la estructura y los paneles van a estar de una u otra manera expuestos a un ataque de gases corrosivos. Entonces, todo eso tuvimos que tenerlo en cuenta para el proyecto. Logramos reducir la temperatura de los animales en 5 grados. Y cuando nosotros ponemos paneles solares sobre las cubiertas de cualquier edificación, independientemente del tipo de teja, independientemente de la característica que tengamos, vamos a lograr reducir la temperatura del espacio inmediatamente inferior. Porque estamos quitando el factor sol o el rayo directo del sol. Estamos poniendo un obstáculo cuya función es captar la radiación. Por supuesto, hay una transmisión de calor, pero mucho menor a lo que sería directamente al sol. Entonces, miren que una de las otras maneras en las cuales un proyecto de energía solar genera eficiencia es por reducción de pérdidas térmicas. Vamos a la siguiente, por favor. Y acá les pregunto, si hacemos proyectos con temas de almacenamiento, pregunto si evaluamos algún proyecto donde se hizo algún tipo de almacenamiento. ¿Qué sucede? Los proyectos de energía solar de estas dimensiones que ustedes están viendo son proyectos que tienen como fin generar energía o generar una porción de la energía que está o que va a consumir o que está consumiendo el cliente. Cuando hablamos de baterías, hablamos de almacenamiento y básicamente hablamos de respaldo de un proyecto de energía solar como respaldo o como fuente principal que tenga respaldo. Las baterías hoy por hoy siguen siendo muy costosas, siguen requiriendo unas características importantes en cuanto a temas de infraestructura. Por ende, sí se hacen proyectos con baterías. Tenemos proyectos de almacenamiento y en agroindustria puntualmente en una granja de cerdos donde el 100% de la granja depende de un sistema solar nuestro hibridado con una planta o con un grupo electrógeno. Sin embargo, para serles muy sincero, el cierre financiero de los proyectos por almacenamiento es un poquito más complicado. Ahora, preguntadas por almacenamiento de energía térmica, ya Sebastián les cuenta ahorita un poco de eso. Esto es un proyecto de frío. Acá tenemos básicamente un cliente que se dedica al desposte de bovinos. Por ende, su consumo es principalmente cuartos fríos y algo de herramienta neumática y mecánica para su actividad de desposte. Estamos poniendo el 50% del consumo con un sistema de 54 kilovatios pico. Se puede hacer en la dimensión que han visto, un 900, un megavatio o 54 kilovatios. Y de igual manera podemos lograr un ejercicio muy eficiente. Acá 108 paneles instalados. Vamos a la siguiente, por favor. Esto es una empresa del sector de embutidos, una empresa bastante conocida, Charcutería Colombo-Alemana, y uno de los primeros proyectos de energía solar desarrollados, vamos atrás, desarrollados en el oriente colombiano en el año 2017. Es una empresa, atrás, esta, con un sistema de 97 kilovatios pico. Estamos logrando tener más de 100 millones de pesos en ahorros, con 136 paneles solares instalados. De nuevo, el 80% de su consumo es frío por cuartos de refrigeración y congelación. Vamos a la siguiente. Esto es Indulactos de Colombia. Esto es una planta de enfriamiento y pulverización de leche. Está en Sabana de Torres, Santander. El consumo del cliente, como se los acaba de decir, por un lado depende del enfriamiento y por otro lado depende de calentar para pulverizar. Entonces tenemos esa mezcla de consumo de energía en frío y calor. Acá estamos supliendo el 40% del total del consumo del cliente. Hoy va en una segunda fase el proyecto. Están realizando una planta de quesos. Y pues todo esto implica nuevo consumo de energía y posibilidad de repotenciar el sistema.
¿Por qué se llega hasta este porcentaje? De nuevo, recuerden que evaluamos no solamente el factor técnico, la disponibilidad de espacio, sino también el factor económico en cuanto a buscar el proyecto más rentable. No siempre el proyecto más grande va a ser el proyecto más rentable. Esa es una de esas características importantes. Acá tenemos 160 kilovatios pico instalados. Voy a responder una pregunta, dice, ¿dentro de la financiación se puede incluir las mejoras en la infraestructura civil que se requieran? Sí, dentro del alcance de la financiación y dentro del alcance de los beneficios tributarios. Es decir, cuando nosotros llevamos el proyecto completo, en el caso de Vijagual, por ponerles un ejemplo, la estructura metálica que se realizó, que fueron 3.500 metros cuadrados de estructura metálica, hicieron parte del proyecto, estuvieron dentro de la financiación y estuvieron dentro del alcance de los beneficios tributarios. Todo lo que sea requerido para el desarrollo del proyecto puede ir dentro de la financiación y dentro del alcance de beneficios tributarios. Incluso si se requieren mejoras en infraestructura eléctrica, ¿qué puede haber acá? Empresas que no cuentan con sistemas de apantallamiento y se requieren dentro del alcance del proyecto, pueden ir incluidos. Modificaciones o cambios de transformadores, si se llegan a requerir por X o Y razón para el alcance del proyecto. Mejoramiento de tableros generales, es decir, lo que requerimos hacer en cuanto a infraestructura lo podemos hacer. En cuanto a infraestructura física, reforzamientos de cubiertas, cambios de teja, instalación de puntos de anclaje, líneas de vía, escaleras de acceso, todo lo requerido para el desarrollo del proyecto puede ir en la financiación y en el beneficio tributario. Domino's Pizza es uno de nuestros clientes corporativos a nivel nacional. Digamos que si bien queríamos mostrarles también esos proyectos grandes, esto es un proyecto de 19 kilovatios pico instalados, 48 paneles solares, donde también de forma tenemos un cliente que consume calor en todos sus hornos y tiene frío, tiene cuarto frío pequeño, donde también almacena todos sus productos. Es un restaurante y al final también podemos lograr unos impactos muy importantes. Acá suplimos el 60% del consumo de la tienda. Y acá presentarles un pequeño Yo creo videito. que primero, Andrés, vamos a contestar las preguntas antes de poner el video. Listo. Las preguntas que están pendientes, que hay varias. Entonces voy a empezar a leerlas una a una, de las que me falten, pues si algo me ayuda complementando. Entonces, ¿cómo combinan la climatización con esas cubiertas dilatadas? ¿Se ven unas rejillas ahí? ¿No se pierde el aire climatizado? No. Realmente la climatización, como buena práctica y todos lo sabemos, debe estar en lugares cerrados. De pronto las rejillas que estabas viendo ahí, no sé si te refieres a las líneas que tienen los paneles solares. Ellas, eso es la división entre las obleas, entre las wafers que tienen los paneles solares y ellas están unidas por estaño. Sin embargo, realmente nosotros lo que hacemos es ubicar los paneles solares encima de las cubiertas, generalmente de las cubiertas, cuando tenemos debajo de donde vamos a ubicar el sistema solar, digamos que un cuarto frío o una zona de frío o climatización. En ese caso, puntualmente se debe hacer así. Tenemos algunas integraciones arquitectónicas en las cuales los paneles solares se convierten en vidrios, generalmente los utilizamos como lucernarios, entonces el panel solar ya no tiene el marco de aluminio que estás viendo, por ejemplo, en la foto que tenemos en estos momentos, y lo que se hace es que ellos se unen como si fueran vidrios. Estos vidrios son vidrios de doble capa, ellos están ensanduchados, entonces al estar ensanduchados, ellos tienen una dilatación térmica bastante buena, ellos tienen un aislamiento muy fuerte, de por sí es un aislamiento que está al vacío, es un aislamiento de vacío. Entonces esto, pues digamos que permite utilizarse para diferentes tipos de integraciones arquitectónicas. Sin embargo, son casos muy puntuales que dependen única y exclusivamente de las necesidades del cliente. Pero para contestar tu pregunta, nunca, nunca, nunca dejamos dilataciones para que se vaya a salir el frío. Simplemente ubicamos los equipos de la manera más eficiente posible para que generen la mayor cantidad de energía sin tocar el sistema de refrigeración y actuando únicamente como sistema de generación de energía, exceptuando el tema de la instalación de integraciones arquitectónicas. Con respecto al tema de energía térmica, bueno, realmente hemos evaluado muchas veces en temas de nuestras líneas de eficiencia energética, hemos evaluado muchísimas veces temas de almacenamiento térmico, pero realmente no se vuelve viable a menos que superemos los 700 grados. Entonces, por ejemplo, en estos momentos tenemos un cliente que está ubicado en Barranquilla, que pues tiene unos sistemas de cogeneración, el cual estamos haciendo, digamos que evaluando la implementación de un sistema solar. Y este sistema de cogeneración a 700 grados que salen los gases de la turbina, sí nos permite utilizar temas de almacenamiento térmico a través de chillers de absorción. Sin embargo, digamos que son aplicaciones muy puntuales y dependiendo pues de las necesidades puntuales de la industria. En este caso, el cliente necesitaba la parte térmica para calentar aceite. Sin embargo, digamos que si lo vamos a utilizar única y exclusivamente para almacenar temperatura, requerimos una gran cantidad de temperatura, hablando de 500, 600 o 700 grados, para poder hacer que la exergía cuando intercambiamos ese calor funcione.
Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿En dónde se ve más normalmente esto? Digamos que pues almacenar térmicamente lo único que podríamos hacer es baja temperatura. Entonces, se trataría de almacenar agua caliente sanitaria. Entonces, utilizar sistemas de generación solar térmica, que son sistemas de muy baja temperatura, llegamos máximo 60 grados, y almacenar esa temperatura en bien sea en un termosifón o bien sea en un tanque hermético, para poder utilizar esa energía, esa agua caliente. Sin embargo, y es importante aclarar, digamos que ahí se limita única y exclusivamente la energía a ese punto, puesto que digamos que para el resto de aplicaciones que tengan que ver con temas eléctricos no funcionaría, no podríamos utilizarlo. ¿Listo? Y bueno, durante la financiación, eso creo que Andrés ya lo solucionó, ya lo contestó. Arley nos preguntaba sobre que se encuentra en Estados Unidos y ha estado interesado en cómo ofrecer estos servicios a clientes. En el caso de los techos aquí se ha presentado limitantes debido a que esto afecta directamente la infraestructura física de los clientes. ¿Cómo manejan ustedes a sus clientes para que en el caso de la mantenibilidad de los techos? Realmente lo que hacemos es darles a entender a los clientes que los sistemas solares realmente lo que hacen es extender la vida útil de los techos, porque el techo, generalmente una cubierta está expuesta al sol, al agua y a las condiciones climáticas, dependiendo de donde estés ubicado en Estados Unidos. Entonces, la realidad es que estos materiales, bien sea el mejor material del mundo que encuentres, lo que en realidad va a generar es que pues, se van a empezar a degradar con el tiempo. Las cubiertas tienen una vida útil aproximada de entre unos 10, 12 años. Lo que hacemos nosotros realmente es instalar encima de estas cubiertas equipos que van a encargarse de recibir el sol, el agua y las inclemencias climáticas antes de lo que lo recibe el techo. Entonces, lo que estamos viendo en este caso es que lo que estamos haciendo realmente es mejorar de cierta manera la vida útil que va a tener esa cubierta, siempre y cuando no vayan a tener goteras. Entonces, realmente, Arley, digamos que eso es algo importante de tener en cuenta. Importante en temas de la infraestructura, nosotros, y como se dio, por ejemplo, en el caso de JB, de Capri, de la granja Capri, nosotros evaluamos estructuralmente que puedan resistir el peso de los equipos, estas cubiertas. Y es una evaluación que hay que realizar, hay que realizar a conciencia con profesionales idóneos al respecto. Entonces, estas evaluaciones se deben realizar y en el caso de que sea necesario hacer un reforzamiento estructural, el proyecto lo tiene que pagar o el cliente lo tiene que pagar porque pues digamos que es la única forma de ir seguros en un proyecto que dura 25 años de garantía y posiblemente 40 años de vida útil. Creo que ya no tenemos más preguntas. Entonces, pues ya continuamos con la siguiente parte. Hay una apreciación para Arley. Si quieres, al final de la presentación están nuestros datos, puedes tomarlos, Arley, y podemos revisar cómo desarrollar tus clientes en Estados Unidos. Nuestra compañía también se encuentra en proceso de apertura en Estados Unidos, al igual que en otros países. Entonces, si gustas, pues podemos revisar en conjunto cómo atenderlos. Acá le doy paso a Catalina Arenas, nuestra directora de Marketing y Alianzas Estratégicas, para que les presente algo muy sencillo sobre nuestro programa de Aliados del Sur. ¿Sabías que en realidad el sol no sale todos los días? Es nuestro planeta el que gira a su alrededor para que podamos salir a su encuentro. El sol es un aliado para que la vida siga su curso y como recurso natural se hace vital para todo y para todos. Es una fuente inagotable y ese es su mayor regalo, un regalo que hasta hace poco dejábamos pasar. Así que desde Genera decidimos aceptar ese presente que día tras día el sol nos entrega. Su energía. Presentamos Aliados del Sol. Estamos transformando nuestra relación con el planeta y el medio ambiente, convirtiendo la energía solar en nuestra política de sostenibilidad. Aliados del Sol es un compromiso inagotable y con él hemos inspirado a cientos de familias con nuestro programa Energía de Sobra y a industrias de diversos sectores que ya están recibiendo los beneficios de nuestro programa Eficiencia de Sol a Sol.
De la misma forma como el sol sale para todos, nuestra política de sostenibilidad, Aliados del Sol, es para todos. Así que a partir de hoy, cuando veas llegar al amanecer, ten presente que tienes ante ti una nueva oportunidad para hacer del sol tu mayor aliado en la conquista de ese mundo viable y sostenible que tanto anhelas. ¿Lo vas a dejar pasar? Con Aliados del Sol, tu energía genera. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Catalina Arenas, soy la directora de Marketing y Alianzas Estratégicas de Genera. Y pues ya viendo lo que ya presentamos el día de hoy como Genera, no queremos quedarnos sin presentar nuestra política de sostenibilidad, teniendo en cuenta que en el marco de ser esos aliados de ese recurso natural que tanto apreciamos nosotros. Nosotros dentro de nuestro valor agregado quisimos involucrar a nuestros clientes, a todas las personas y grupos de interés que van en torno a todo el ecosistema de lo que es Genera. Queremos volver y hacemos programas para poder convertirnos en aliados entre todos. Por eso, con nuestra política de sostenibilidad, no solamente estamos buscando como Genera ser una empresa que da una solución para cuidar el medio ambiente, sino también como una solución que genera sostenibilidad y que buscamos también que nuestros clientes puedan obtener más beneficios por medio de la interacción, de actuar entre nosotros, como lo estamos viendo hoy, por medio de alianzas estratégicas con Acaire, en este caso, a nivel nacional y regionalmente, localmente. ¿Qué quiere decir esto? Que con Aliados del Sol nosotros hemos creado un programa en el cual buscamos no solamente hacer de los sistemas solares un producto, sino de convertir a nuestros clientes y a nuestros aliados en un foco unido en el que buscamos estrategias y programas para poder buscar beneficios de ambas partes. Esto, como lo hemos materializado con programas con nuestros clientes, en donde estamos haciendo diferentes tipos de dinámicas, de alianzas, para poder involucrar a nuestros clientes con los demás. Aliados del Sol fue hecho pensando no solamente en Genera, pensando no solamente en los clientes, también está pensado en la comunidad, está pensado, como les digo, a los diferentes gremios y queremos unirnos entre todos para que Colombia pueda cumplir con esta Agenda 2030, para que Colombia pueda llegar a cumplir con esa transición energética de la mejor manera, no solamente desde el aspecto técnico, sino también desde la sostenibilidad, desde el ahorro y desde el cuidado del medio ambiente. Entonces, hoy les presentamos a Aliados del Sol. La invitación es que todos seamos aliados del Sol. Quienes quieran conocer más sobre los beneficios, sobre involucrarnos todos como aliados para diferentes alianzas estratégicas, igual también para cualquier contacto que quieran tener con Genera. Estamos nosotras, estamos en el equipo de marketing y alianzas estratégicas. En mi caso, ahí está mi información. Y de nuestra líder growth, que es Camila Lizarazo, también está la información. Nuevamente quiero darle muchísimas gracias a todos porque todos somos, como lo decimos acá, aliados del sol. Perfecto, Catalina, muchas gracias. Voy a dar paso al ingeniero Santiago Salazar, que tiene con ustedes un mensaje para tomar sus datos de interés. Adelante, ingeniero. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nuevamente también extender el agradecimiento que veníamos haciendo pues para los asistentes. Ahorita lo que les voy a compartir es una pequeña encuesta que nosotros desde Acaire pues hemos desarrollado para conocer también la opinión que ustedes tienen acerca de este tema, cómo es que lo perciben, si de pronto ya han trabajado en algo, pues para que nos puedan también hacer saber su opinión acerca de este tema, de proyectos, sobre todo enfocado a proyectos de acondicionamiento, aire y refrigeración, haciendo uso de paneles solares. La idea de conocer su opinión, de que ustedes participen de esta encuesta de interés, es pues conocer cómo está la percepción de ustedes como asistentes, como usuarios, y así pues también nosotros poder mejorar las actividades que tengamos alrededor del tema y así poder satisfacer necesidades que ustedes puedan ver dentro de sus negocios o dentro de su vida cotidiana.
Entonces, invitación pues para que escaneen el QR antes de salir y cerrar. Entonces, y pues bueno, que nos puedan dejar ahí sus opiniones. Entonces, pues bienvenidos, muchísimas gracias. Y pues nada, igual muchísimas gracias a todo el equipo de Genera, Sebastián, Catalina, Andrés, Camila, que también estuvo aquí presente, pues por el tiempo, por el espacio. Y pues nada, esperamos que verlos en futuras ocasiones. No sé si de pronto Angie quieras complementar algo adicional. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. Mientras que ustedes hacen lectura del QR, les recordamos que este espacio está siendo grabado y van a encontrar el contenido en el canal de YouTube de Acaire. En la descripción van a poder disponer de las memorias proyectadas durante esta conferencia para que puedan hacer la respectiva retroalimentación. Listo, eso por un lado. Y también queremos recordarles que desde Acaire nosotros pues manejamos también actividades de formación, eventos y demás. Entonces pues importante que participen en ellos, cordialmente invitados. Manejamos una política de descuentos de nuestras actividades de formación y pues les voy a dejar el QR. A mano izquierda está mi número de contacto. Yo les puedo colaborar con todo el tema de actividades, eventos, cualquier tipo de información. Yo estoy muy atenta a sus comentarios y yo les puedo colaborar por el correo o por medio del WhatsApp. Y a mano derecha van a encontrar el QR donde ubicarán la programación de Acaire. Nosotros manejamos actividades de manera virtual, presencial en todo el sector de la HVAC-R. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos por su participación, por sus aportes y esperamos pues verlos en una próxima oportunidad. No siendo más, pues damos finalizada esta sesión y esperamos verlos en una próxima. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Hasta luego, ingenieros. Gracias por todos sus aportes. Excelente conferencia.